Hola, hola, muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Buenos días a toda la familia. Llegamos ya al día lunes 9 de noviembre de la semana 32, mis amores. Y el día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología desde Aprendo en Casa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Diviértete haciendo ciencia. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que están haciendo estos niños? Bien, mis amores, para ello primero vamos a trabajar las normas del día. Elige tu espacio en el cual vas a realizar tus actividades. Escucha siempre atentamente la clase que te estoy dando y reflexiona en familia sobre la actividad a realizarse. Enviar tu producto final. También tienes que tener en cuenta los recursos para esta actividad. Ten a mano tu laptop o tu celular con conexión a internet, tu cuaderno o las hojas de reuso. Importante los materiales para el experimento, libros, maderas o tablas, cartones y 2 botellas de plástico. Cinta métrica para la medición y todos tus útiles de escritorio. Bien, mis amores, entonces vamos a iniciar el desarrollo de la actividad. Hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa, mi amor. ¿Sí? ¿Y cuál será nuestro propósito de la semana, del día de hoy? Perdón. Indagar los efectos de la fuerza y el roce o la fricción sobre el movimiento de los objetos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, mi amor. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Elaborar un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y los materiales empleados. ¿Qué más lograrás? Registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. ¿Qué más? Analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre los efectos de las fuerzas como la fricción. Elaborar conclusiones y responder las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta que te voy a dar. Bien, mis amores, entonces observe. ¿Qué es lo que observan acá? Ah, ¿quiénes son? La liebre y la tortuga, una competencia de fábula. ¿No, mis amores? ¿Y de qué trata? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero en la meta. ¿Recuerdas? ¿Quién llegó primero? ¿Quién era la más veloz? ¿Cuál era el mensaje de la fábula? Bien, mis amores, entonces ahora veremos la competencia cuesta abajo. Ahí están, la liebre y la tortuga. Imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez, la liebre le propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién crees que gane? Si representamos a la liebre y a la tortuga con unas botellitas de plástico, una botella vacía, la botella A, y la otra con agua hasta la mitad, la botella B, y la soltamos por una rampa. ¿Qué crees que pasará? ¿No? ¿Qué sucederá? ¿Cuál de estas dos botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? ¿A quién vamos a representar con la botella A? A la liebre, ¿verdad? Porque es la más ligera. Y con la botella B, ¿a quién representará? A la tortuga, porque es la más pesada. Bien, mis amores, voy a plantearte aquí las siguientes preguntas de indagación. Una de las preguntas, ¿cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? La segunda pregunta de indagación, ¿qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o una rampa? ¿Cuál llegará más lejos
y ganará. ¿Por qué? La tercera pregunta de indagación. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Bien, mis amores, esas son las tres preguntas de indagación. Pero te sugerimos algunas preguntas complementarias que te van a ayudar a responder las interrogantes, estas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿qué datos necesitas? ¿La botella más pesada representará a la liebre o a la tortuga? ¿A cuál de los animales representará la menos pesada? ¿La rampa influirá en el movimiento de las botellas? ¿Tú qué crees, mi amor? ¿Cuál irá más rápido? ¿La botella vacía o la botella con agua? ¿Crees que influirá el contacto de las botellas con la superficie del piso o de la rampa por la cual está rodando? Bien, mis amores, estas preguntas las vas a responder a manera de reflexión que te van a ayudar a responder las preguntas de indagación. Bien, para ello es importante que escribas tus posibles respuestas a esas preguntas de investigación. Como por ejemplo, a la pregunta A, creo que la botella A, que es la vacía, representará a la liebre. ¿Por qué? Porque es la más liviana. Y la botella B, con agua hasta la mitad, ¿a quién representará? A la tortuga. ¿Por qué? Porque es la más pesada. Bien, y a la pregunta D, la posible respuesta, yo creo que si lanzamos la botella A y la botella B por la rampa, entonces la botella B, que representa a la tortuga, llegará más lejos y ganará porque es la más pesada y en una bajada tiende a ir con mayor velocidad. C. El movimiento de las botellas depende del peso de los cuerpos. Quien pesa más rodará con mayor facilidad. Bien, mis amores, esas son tus tres posibles respuestas a las preguntas de indagación. Para ello, elaborarás un plan de acción que te va a permitir recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia. Si la que representa a la liebre o la que representa a la tortuga, así como los factores que influyen en un movimiento por una rampa. Para ello es importante realizar un listado de las actividades, como hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué características tienen las botellas? ¿Cuál es la más pesada y cuál es la más ligera? ¿Qué es una rampa? ¿La rampa influye en el movimiento de los objetos que se desplazan sobre ella? Y con respecto a los instrumentos de medición, porque vamos a medir la distancia, ¿qué instrumentos puedes utilizar para medir la distancia? ¿Regla o cinta métrica? ¿Puedes medir la distancia recorrida por las botellas con otros instrumentos distintos a la cinta métrica? ¿Con cuáles, mi amor? Bien, ahora llegó el momento de ordenar las acciones a realizar, es decir, elaborar el plan de acción. Para ello vas a copiar y completar esta tablita en tu cuaderno o también en tu hoja de reuso para que archives en tu portafolio. Bien, aquí te sugerimos algunas acciones que puedes seguir. El plan de acción, ¿verdad? Esta es la tablita. ¿Qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? ¿Qué podemos hacer? Construiremos la rampa para el desplazamiento de las botellas. ¿Qué más? Haremos 3 pruebas de recorrido con cada una, teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento. ¿Como cuál? Como el ambiente, el modo de lanzamiento y qué otras cosas más, mi amor. Ahí lo vas a poder ver en el momento de la acción.
Marcaremos y mediremos las distancias recorridas y registraremos los datos y los compararemos. Bien, mi amor, ¿qué instrumentos utilizaremos? La cinta métrica, ¿qué más? Tu cuaderno, ¿no?, de experiencias, tu cuadernito de ciencias o tus hojas de reuso. ¿En qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? En una tabla, ¿no? Escribiremos la distancia y la medida en centímetros. Bien, mis amores, manos a la obra con el plan. Iniciaremos con la construcción de la rampa. Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Bien, esta rampa puedes construirla apilando libros, que pueden ser 4 o 5 libros gruesos, como ves aquí. Puedes también colocar 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie, como un cartón plano, liso y resistente. También puedes usar una caja como base, como lo que observas aquí. Bien, mis amores, entonces los personajes de la tortuga y de la liebre serán representadas por botellas de plástico de reuso, que sean lisas y sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y la misma capacidad. En caso de que tu rampa sea grande y larga, puedes emplear botellas de 100 a 250 mililitros. Estas son las condiciones para el lanzamiento de tus botellas. Se harán las pruebas en un mismo ambiente y sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para desplazamiento de tus botellas. Se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. Esas son las condiciones. Se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. ¿Qué más? Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. Y mis amores, esas son las condiciones para el lanzamiento de las botellas. Bien, para iniciar el registro de datos, puedes considerar las siguientes sugerencias. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A la botella vacía y la letra B a la botella con agua hasta la mitad. Pide de todas maneras apoyo a un familiar para que te ayude a realizar esta actividad. Observa y anota sus características, de qué material son, cuál es más pesada o más ligera, a qué personaje representan cada una de las botellas. Inicia la competencia entre la liebre y la tortuga. Están siendo representadas por las 2 botellas de plástico, ¿verdad? Bien, coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa y suéltalas al mismo tiempo. Observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo. Mide y anota las distancias recorridas en el suelo en cada prueba, considerando las condiciones para su desplazamiento. Y las vas a registrar en esta tablita, distancia recorrida por las botellas. Ahí están las 3 pruebas, prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Botella sin agua, botella
A sin agua, botella B con agua. Cada una de ellas se realiza 3 pruebas y en las condiciones que ya se les ha mencionado. ¿Sí, mis amores? Bien, no te olvides de registrar en este cuadrito y enviármelo. Comparamos los datos y los resultados obtenidos. Describe e ilustra, dibuja cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B que representan a la liebre y a la tortuga. La botella A o la botella B, al llegar a la superficie del suelo, luego de pasar la rampa, ¿recorrió mayor distancia? ¿Cuál de las dos? Entonces, ¿quién ganó, la liebre o la tortuga? Ahora, a partir de tus experiencias, de lo que has realizado, ¿cuál de las dos botellas crees que, al desplazarse, rozaba más la superficie del piso? ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia y a qué crees que se deba? ¿Qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de las dos botellas? Para ello vamos a leer esto, mi amor. Efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos, al entrar en contacto aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa el movimiento de los objetos se haga más lento o hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa. La liebre de la carrera. Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, al momento que va girando, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menor fricción, al roce con el piso, sigue rodando y alcanza mayor distancia. Vamos a analizar los datos y la información. Los datos que has registrado. Relaciona la información del texto con las experiencias realizadas y responde en tu cuadernito. ¿De qué manera influye el que un objeto sea más pesado que su desplazamiento por la rampa? ¿De qué manera las fuerzas de fricción influyen en el desplazamiento de las botellas en el suelo? De acuerdo a lo que has indagado, ¿cuál de las botellas representaba a la liebre y cuál a la tortuga? Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera? Cuesta abajo, ¿la liebre o la tortuga? Bien, mis amores, felicitaciones por el trabajo realizado. Ahora ya estás en condiciones, ¿no?, de comenzar a responder las preguntas de indagación, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de los resultados de la indagación que has realizado y la lectura del texto, ¿no? Responder tus preguntas de indagación. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? A contestar, mi amor, y enviármelo por el WhatsApp. Comparte con tus familiares, ¿sí?, sobre lo que has aprendido, sobre los efectos de las fuerzas de fricción sobre el movimiento de los objetos en una rampa, ¿verdad? Pueden hacer juegos de competencias con carritos u otros objetos
como pelotas utilizando la rampa de diferentes superficies como cartón, papel bond arrugado, yute y papel de platino que estén ubicados al final de la rampa. Observen qué ocurre e identifiquen en qué superficie hay mayor fricción. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes a partir de estos criterios de evaluación, ¿no? Si lo lograste o tuviste alguna dificultad o qué necesitas mejorar. Elaboré un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y los materiales empleados. En el plan de acción, ¿lo hiciste, mi amor? Si lo hiciste, es un check. Seguí acciones del plan y registré los datos de las distancias recorridas por los objetos en tablas de mediciones. Analicé los datos y los relacioné con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza. Elaboré conclusiones y respondí las preguntas de indagación usando los datos de las tablas y la información de una fuente de consulta proporcionada. Bien, mi amor, si lo lograste, te colocas un check. Si no, ¿qué dificultad tuviste para lograrlo? Bien, mis amores, un fuerte abrazo entonces y nos estamos viendo el día de mañana con la bendición de Dios.